Muy buenas tardes, todos y todas. Les saluda María Martínez Díaz. Yo soy docente de la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales y tengo el enorme placer de presentar la mesa de hoy. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida al Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social. Un espacio que nos invita a cuestionar el rol de la educación artística y la importancia crucial del arte y las humanidades en la generación de respuestas novedosas y sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo. Esta tarde nos corresponde la mesa 8, la cual se titula Discurso, Apocalipsis y Crisis Ambiental. Para ello nos acompañan el bachiller Guillermo Brenes Tencio, el máster Melvin Campos Ocampo, la máster Diana Martínez Alpizar y la máster Ana Cristina Rossi Lara de la Escuela de Estudios Generales. A continuación, escucharemos al bachiller Guillermo Brenes Tencio. Él es egresado de la carrera de Historia por la Universidad de Costa Rica, docente con especialidad en Estudios Sociales y Educación Cívica por la Universidad de Costa Rica. Investigador independiente, sus áreas de interés incluyen las representaciones iconográficas de la nación costarricense, historia de la fotografía en Costa Rica y el terremoto del 4 de mayo de 1910 en la ciudad de Cartago. Procedo a darle la palabra a Guillermo. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias al comité organizador por darme la oportunidad de exponer. Y asimismo un saludo muy cordial a las compañeras y compañeros de mesa. Es un honor. Mi ponencia la titulé Visualizaciones de la catástrofe, el terremoto de Cartago el 4 de mayo de 1910 en tarjetas postales, que es un trabajo que todavía está en proceso, ¿verdad? No es algo todavía terminado. Previo. El terremoto de Cartago el 4 de mayo de 1910 fue un acontecimiento devastador. En palabras del historiador francés François Dodds, un acontecimiento monstruo que marcó la historia de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Con una magnitud estimada de 6.4 ms, el violento sismo no solo causó destrucción de numerosas viviendas, iglesias y edificios públicos, sino que también dejó profundas huellas emocionales y sociales en la población que enfrentó la catástrofe. Este acontecimiento natural se convirtió en un objeto de representación visual y material a través de las tarjetas postales, producidas a partir de las fotografías de Harrison Nathaniel Root. Estas imágenes que circularon globalmente, al igual que las noticias y fotografías en diversas revistas y periódicos del mundo, ofrecen una perspectiva única sobre el desastre como espectáculo y a cuestiones tanto éticas como estéticas. Quiero agradecer a Dino Starchevich, a don Álvaro Castro, a Gastón Quiroz, por haberme permitido consultar su valiosa colección de tarjetas postales. Algunas características fueron editadas por la Unión Postal Universal, el fotógrafo Harrison Nathaniel Root y posiblemente de asistente Manuel Gómez Miralles. Las dimensiones 14 por 19 centímetros, el soporte de cartón delgado, procedimiento fototipia, y reproducen fotografías de cadáveres y edificios públicos e iglesias reducidos a escombros y datan de 1910. Ahí está don Harrison Nathaniel Root. No voy a entrar en mucho detalle por razones de tiempo. Voy a dejar esa foto de fondo.
Tarjetas postales como testimonios visuales. Las tarjetas postales creadas a partir de la fotografía de Ruth presentan una dualidad en su naturaleza, son tanto documentos históricos como herramientas de comunicación emocional. Como señala la historiadora italiana Tiziana Serena, la estética de las imágenes de catástrofes se sitúa en un cruce entre el horror y la belleza, un espectáculo sublime que atrapa la atención del espectador. Esa ambigüedad estética invita a reflexionar sobre la ética de la representación de desastres, donde la admiración por el gusto estético compositivo puede chocar con la brutalidad del indudable realismo que retratan. Bueno, no, por razones de tiempo no voy a poder profundizar mucho en esta cuestión de la tarjeta postal en Costa Rica, pero digamos se populariza a partir de finales de la década de 1890 del siglo XIX y durante el inicio del siglo XX. Igualmente es una… lo podemos observar no solo para el caso de Costa Rica, sino para algunos casos emblemáticos a nivel mundial. Por ejemplo, el terremoto de San Francisco de 1906, el terremoto del Valparaíso también de 1906 y el terremoto de Messina en Italia en 1908. Evidentemente, el terremoto de Cartago el 4 de mayo de 1910, además de sus consecuencias materiales humanas, generó toda una cultura inmaterial, una cultura material y visual. Y ahí tenemos algunas de esas manifestaciones. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una representación del destrozo del cuartel militar de la Plaza de Cartago y la Casa Cural de Nuestra Señora del Carmen. Este es el anverso de la imagen, donde está la fotografía. Es una imagen que ha sido como emblemática, ¿verdad? Ha sido como la fotografía que encabeza muchas exposiciones que se hicieron en el 2010. Y aquí tenemos el anverso donde podemos observar, ¿verdad?, que está dividido el texto remitente y aparece también el sello postal y la estampilla. Esta fotografía es de algún ciudadano francés y por ahí de 1912, es decir, que esas postales estaban circulando además de 1910. Ahora vamos a referirnos a algunos tópicos en la representación post-terremoto. Esto lo titulé Cartago cayó, haciendo referencia a un poema del poeta Flores, y el paisaje urbano devastado, ¿verdad? Está toda esa idea de lo sublime del paisaje de las ruinas. Voy a pasarlas porque quiero enfatizar en otro aspecto. Podemos observar, ¿verdad?, que hay personas, y eso nos indica, ¿verdad?, que el fotógrafo quiso establecer, ¿verdad?, una dimensión de la persona con respecto a las ruinas de la catástrofe. Y ahí donde quiero llegar a un punto que me parece muy importante, que es spoliarium. ¿Por qué esa palabra? Bueno, porque es una poesía una palabra que sale en una poesía de Lisímaco Chavarría. Entonces me gustó porque da como una idea realmente de lo que quiero seguir trabajando. Representación de las víctimas. Las historiadoras Jennifer Weinzenfeld y Susan Lycan
aportan una perspectiva crítica sobre cómo se representan las víctimas en las imágenes del desastre y de los terremotos en particular. En el caso del terremoto de Cartago, del 4 de mayo de 1910, las fotografías de Ruth positivadas como tarjetas postales no solo capturan la destrucción de edificios emblemáticos de la ciudad de Cartago, como vimos anteriormente, sino que también incluyen imágenes de las víctimas. Ese enfoque nos produce empatía, recordándonos que detrás de cada imagen hay historias de dolor y pérdida. Sin embargo, la representación de las víctimas también plantea preguntas éticas sobre la explotación de la muerte. En un contexto en el que las imágenes son consumidas a nivel global, es crucial considerar cómo estas representaciones afectan la memoria colectiva y la percepción del desastre en la cultura visual. Entonces ahí podemos observar, por ejemplo, esa fotografía. Las víctimas eran llevadas a la plaza del cuartel militar para ser reconocidas, ¿verdad? En algunos casos, posiblemente todos los miembros de la familia habían fallecido. Luego la siguiente postal podemos ver un coche que era utilizado para recoger los cadáveres. Luego, cómo los cadáveres son llevados al Cementerio General de Cartago. Y ahí podemos observar en la última postal fosas comunes en el Cementerio General de Cartago. La estética y ética del desastre. Tiziana Serena también enfatiza la complejidad de la estética en las imágenes del desastre. A menudo, lo que se presenta como un espectáculo visual puede caer en la trivialización del sufrimiento humano. Esto crea una tensión entre el deseo de documentar la realidad y la responsabilidad ética de hacerlo con sensibilidad. Las tarjetas postales de Ruth, aunque bellas en su composición, invitan a cuestionar la línea que separa el arte del espectáculo en situaciones calamitosas. Esta reflexión es particularmente relevante en el caso del terremoto de Cartago, donde las imágenes no solo capturan el impacto de la ruina, sino también el impacto emocional en la comunidad. Conclusiones preliminares. Las tarjetas postales del terremoto de Cartago son más que simples artefactos visuales en manos de coleccionistas. Son testimonios gráficos, textos que se pueden leer, de una experiencia compartida que combina estética, ética y memoria. A través de las postales de Ruth, esos objetos se convierten en un puente entre el pasado y el presente, ofreciendo lecciones sobre la vulnerabilidad humana, la resiliencia y la capacidad de recuperación. En el análisis de las obras de Tiziana Serena, Jennifer Weinzenfeld y Susan Lycan proporcionan una comprensión profunda de cómo estas imágenes han influido en la percepción cultural del desastre. Al reflexionar sobre estas representaciones, es fundamental mantener un diálogo crítico sobre la ética en la representación de los desastres y la responsabilidad de quienes producen y consumen estas imágenes. Las tarjetas postales del terremoto no solo presentan la memoria de un evento trágico, sino que también invitan a una contemplación más profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la esperanza en tiempos de crisis apocalíptica, haciendo referencia justamente a esta mesa. La historia del terremoto de Cartago sigue viva, no solo en los recuerdos de quienes lo vivieron, sino también en las imágenes que continúan contando y recreando la historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al máster en letras Melvin Campos Ocampo. Él es filólogo, escritor y docente de humanidades en la Universidad de Costa Rica. Es licenciado en Filología Española y máster en Literatura Latinoamericana por la UCR, donde ha impartido diversos cursos. También fue presidente de ICOMOS Costa Rica y es miembro del Comité Científico Internacional para la Interpretación y Presentación del Patrimonio.
Muchísimas gracias, María. Gracias a quienes nos acompañan y especialmente a doña Linda Berrón, que está aquí presente, autora del texto justamente que voy a analizar. Este es igual que el del compañero Guillermo, es un trabajo que todavía está en marcha. Es un texto personalmente que me ha llamado mucho la atención desde que lo leí y lo trabajo con alguna regularidad en clase con mis estudiantes, enfocado específicamente en el tema de lo ambiental, pero ahora lo quiero comentar también a partir de la perspectiva de análisis con la que trabajo o abordo mi tesis de maestría, que es la perspectiva del mito, que justamente nos convoca también en esta mesa, específicamente el mito apocalíptico o cataclísmico que tiene que ver con la destrucción y el fin del mundo. Mi trabajo lleva un epígrafe de Salman Rushdie, que en su novela Los versos satánicos dice: entonces el hombre levantó la trompeta sobre su cabeza y gritó: yo soy la mano derecha de Dios. Yo impongo a esta trompeta el nombre de Azrael, la trompeta final, el exterminador de hombres. El jueves, mi reflexión empieza con esta sección que dice premonición, las señales de los tiempos. El jueves 21 de marzo de 1991, durante el final de la Primera Guerra del Golfo Pérsico, las agencias noticiosas distribuyeron fotografías en las cuales se observaba el cielo de Kuwait monstruosamente negro. En su pusilánime escapatoria, Saddam Hussein había prendido fuego a los pozos petroleros del país invadido, y el mundo entero presenció cómo se vería una catástrofe ambiental de magnitud planetaria. Estas reflexiones que están ahí lateralmente sobre las señales de los tiempos tienen que ver, ahora lo comento un poquito más, tiene que ver con una visión cíclica del tiempo, la idea de que cada cierto tiempo, cuando termina un siglo o cuando termina, como en el caso del año 2000, cuando termina un milenio, hay una destrucción, digamos, regeneradora, el fin de un ciclo y el inicio de otro. Aquí vienen otras fotografías del holocausto que generó Saddam Hussein al salir huyendo de Kuwait. Especialmente esta me parece aterradora. Al año siguiente, en 1992, Linda Berrón publica su cuentario La cigarra autista con la editorial de la UNED, en el cual está incluido el texto Green War. No sé si Linda Berrón había tenido la oportunidad de observar la destrucción o si esto tuvo algo que ver. Imagino que no, porque por los procesos editoriales probablemente habían pasado un par de años para que saliera publicado el libro y fue una extraña coincidencia, digamos, que el texto de Green War me remitiera, al menos a mí personalmente, digamos, estas imágenes de Kuwait y del cielo apocalípticamente negro de Kuwait por los campos petroleros. Mi planteamiento desde la perspectiva del mito es que el texto de Linda Berrón Green War utiliza figuras del discurso mítico para reforzar el carácter fatalista, y hago hincapié en esta palabra fatalista porque tiene que ver con el fatum, el destino desde la perspectiva grecolatina, del destino que es inexorable, aquello que no se puede escapar, que está más allá de las capacidades humanas. Específicamente la perspectiva apocalíptica de lo ambiental. Las referencias que encontramos ahí del apocalipsis, me devuelvo un segundito para ver las otras, las que tenía, porque tenía un poquito más acá. Los miedos ancestrales, pánicos colectivos, días de oscuridad, todo esto refiere a eventos que hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI constantemente estuvieron presentes. Se decía de 3 días de oscuridad y la gente salía a la calle a ver si se ocultaba el sol, ¿verdad? De pronto vino un eclipse en 1991, ¿verdad? Que alguna gente consideró como augurio del fin del mundo y demás. Hubo múltiples cultos milenaristas que se suicidaban en masa en diferentes partes del mundo.
hasta en términos informáticos se presentó el Y2K como el Y2K, ¿verdad? Como el error del milenio, que no, que el mundo se iba a acabar en el año 2000, que después no se acabó en el 2000, que se iba a acabar en el 2001, que no, que iba a ser en el 2012 por el apocalipsis maya, ¿verdad? Y entonces aquí seguimos todavía a la espera. Porque además todavía queda uno pendiente, y es que las profecías de San Malaquías, que ahora está sonando ahí en History Channel, dice que son 2000 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces todavía hay que esperar al 2033 para que se acabe el mundo otra vez. Este abordaje, digamos, teórico inicial, porque le puse profecías futurológicas, de Scientia et Fictio, sobre la ciencia ficción, hay alguna reflexión, digamos, al respecto del carácter de ciencia ficción del texto de Linda Berrón, y por lo que comentaba ahora con Diana, ella ha trabajado algo al respecto también. Doña Emilia Macaya, en una reseña que hace del cuentario, menciona algo al respecto también. No voy a detallar mucho en esto, porque hay mucha polémica respecto de qué entender como ciencia ficción. Hay ciencia de los científicos, quieren que sea ciencia ficción dura, donde haya muchos datos y números. Hay un texto de Isaac Asimov, por ejemplo, que es una libreta de laboratorio de química, donde analiza un elemento que implica el regreso en el tiempo o el tiempo negativo, una cosa por el estilo, muy formal, ¿verdad? Científicamente muy formal. Y hay otra ciencia ficción como Ray Bradbury, como el propio Arthur C. Clarke, o donde yo ubicaría, por ejemplo, este texto de Linda Berrón u otros, digamos, que más que la preocupación por el dato científico duro, es una reflexión, o importa más una reflexión sobre las implicaciones de los avances humanos en cuanto a nuestra condición existencial y lo que hacemos en relación con el planeta, ¿verdad? Lo que hacemos con nuestros inventos, con estos logros. La ciencia ficción inicia en ese sentido, digamos, oficialmente durante el siglo XIX, en la Revolución Industrial, y ya es establecido que la mamá de la ciencia ficción es Mary Shelley con Frankenstein, aunque posteriormente vendrán Julio Verne a mediados del siglo XIX y H.G. Wells a finales del XIX, principios del XX, digamos. Básicamente esta es tal vez para mí personalmente la clave más interesante de la ciencia ficción, es esta que está en el tercer párrafo, sobre hasta dónde puede llegar el ser humano, qué somos capaces de hacer con los conocimientos que tenemos, qué pasaría si seguimos por este camino. ¿Okay? Entonces, antes de continuar, necesito plantear un par de cositas teóricas sobre mi abordaje personal sobre el mito. Hablo del mito como un discurso, en tanto un discurso, y así digamos se ha difundido en general. 8 minutos llevo ya. Adelanto muy rápidamente entonces. El discurso del mito tiene un componente textual, intratextual, y un componente extratextual. El extratextual es social, es cómo entendemos el texto. Digamos, no es lo mismo que aparezca, por ejemplo, un viaje del héroe en la Odisea a que aparezca en la Biblia. Hay una forma distinta social de leer ambos textos. Entonces, en ese sentido, el componente mítico, digamos, o el mito como discurso, necesita de ambas posiciones, ¿verdad? De un componente extratextual y de un componente intratextual. Me salto esta es una teorización que hago yo en mi tesis de maestría sobre los componentes del mito, o los rasgos que necesita el mito, unos extratextuales y otros intratextuales. Específicamente me interesa el quinto, que es 1, 2, 3, 4, 5, el quinto, que son las figuras del mito. La idea es que, bueno, me brinco esta cita también porque es esta lo que me interesa. Roland Barthes, teórico literario francés, planteaba en su texto Fragmentos de un discurso amoroso la definición de figura como un fragmento de discurso, como un retazo de discurso, algo que en un discurso específico, él lo analiza en el discurso amoroso, se reiterará, reaparecerá. En el caso del discurso mítico, que tiene múltiples manifestaciones, una de estas figuras, que además se compone por otras figuras más pequeñas, es la figura del discurso, del mito apocalíptico o el mito cataclísmico,
y ya veremos algunas de las figuras que están presentes dentro de este discurso, perdón, dentro de este mito, esta figura del discurso mítico que es el Apocalipsis. Bueno, me adelanto un poquito más para entrar propiamente al texto de Linda Berrón. Me interesa mencionar la figura del Apocalipsis. Acá está presente, digamos, a la derecha hacia el final. Es una representación que hace Diego Rivera, el muralista mexicano Diego Rivera, del Apocalipsis dentro del Popol Vuh. Solo para que entendamos, digamos, que cuando hablo de discurso mítico, estoy hablando de creencias sagradas que infiltran el pensamiento de diferentes civilizaciones, y esto va de los mayas a los hebreos, a los griegos, a los Hopi, etcétera, ¿verdad? Y está presente en múltiples civilizaciones, porque el mito apocalíptico es la amenaza de castigo en el caso de infringir una ley sagrada. O sea, la legislación sagrada, en el caso de las religiones judeocristianas, por ejemplo, vienen en los 10 mandamientos. Entonces, en el caso de infringir esta legislación, vendrán castigos apocalípticos, como el diluvio o como el Apocalipsis específicamente hacia el final de la Biblia. Propiamente para aterrizar un poquito en el texto de Linda Berrón, entonces planteo algunos casos, augurios del fin del mundo le pongo, y específicamente me adelanto un poquito más para entrar en la perspectiva de Linda Berrón. La idea de que hay eventos que marcan, que son augurios de este fin del mundo, como por ejemplo el 11 de septiembre, aunque sucede después del texto de Linda Berrón, están en ese marco del fin del siglo y del fin del milenio, ¿verdad? Y que de alguna manera sugieren en los imaginarios colectivos, ¿verdad? Sugieren que se acerca el fin del mundo, hay una crisis que está sucediendo, ¿verdad? Los atentados del 11 de septiembre, la crisis hipotecaria del 2008 y evidentemente de la que venimos recién saliendo, la pandemia del COVID-19 durante los años 2020 al 2022 más o menos. En esos años, por ejemplo, digamos, este tipo de imágenes que son los incendios forestales en San Francisco, California, en 2020 se volvieron aterradoras, ¿verdad? En ese sentido, digamos, el texto de Greenwald se ubica, digamos, dentro de esta, digámosle, episteme o forma de explicar la realidad de fin del siglo y fin de milenio, que implica esa visión de que se acerca un fin del mundo. El texto de Linda Berrón está organizado en 7 fragmentos, número que además es cabalístico, ¿verdad? Que es número sagrado, se reitera en diferentes momentos, en diferentes religiones. Está integrado, estructurado en 7 fragmentos, como decía. Específicamente los he marcado en relación con momentos bíblicos. Específicamente, el primero tiene que ver, inicia con un discurso en las Naciones Unidas, en el cual se plantea la génesis del planeta y de la vida en la Tierra, y la génesis del ser humano, además, como aquel que será artífice de la destrucción del planeta, aquel que será quien comete el pecado de abusos contra natura, contra la creación divina, contra la naturaleza, ¿verdad? El capítulo 2 presenta al personaje Sergio, que ya lo comentaremos más adelante, que va a la capital del imperio, y es un imperio capitalista, que es Nueva York, la capital del imperio, donde personaje Sergio va a promover, digamos, a difundir el evangelio, si se quiere, digamos, del personaje que será el artífice de la destrucción del planeta, que es más adelante lo vemos ahí, que se llama Joao. El tercer fragmento también continúa Sergio en esta cumbre de las Naciones Unidas, donde está dando una defensa del perdón. Además, Sergio defiende el perdón y solicita a las Naciones Unidas el perdón de la deuda a Brasil específicamente, pero no encontrará resonancia en las Naciones Unidas y no se le perdonará la deuda. El capítulo 4 yo lo califico como el Evangelio porque nos cuenta la historia de este personaje, Sergio, y su vínculo con Joao. Sergio será de hecho una especie de apóstol, de discípulo de Joao. El capítulo 5 será una especie de última cena, cuando hacen la calma antes del apocalipsis, o la calma que antecede a la tormenta, que es cuando hacen unas pruebas
con unas bombas incendiarias. Muy rápidamente, lo que plantea Sergio, lo que le pide Sergio a las Naciones Unidas es que condonen la deuda de Brasil, o de lo contrario, y hay una amenaza, perdón, esto no lo hace Sergio oficialmente, lo hace por teléfono a unas autoridades, o hay una amenaza terrorista en que van a destruir el Amazonas, en caso de que no se condone la deuda a Brasil. La deuda no se condona y en efecto Joao, como el ser humano ha decidido ignorar la amenaza, Joao se instituye como el ángel exterminador y provoca el apocalipsis. Por aquí hay una cita que la propia Linda Berrón plantea hacia el final del texto, en el capítulo 6, que dice: como pálidas algas brotaban por doquier las voces apocalípticas, anunciando el fin, y vengativos profetas de la venganza divina arrancaban culpas a la miseria de los inocentes. Dominad la tierra, no destruidla, soberbios. Ahí está uno de los pecados capitales. Me adelanto un poco más porque ya estoy muy contratiempo. Aquí están varias citas, digamos, que evidencian justamente cómo Joao es una figura crística, lo que llamamos mesiánica. Tiene 33 años y ojo que además dice de nerviosa delgadez y ojos alucinados. Cuando yo leí esa descripción siempre me imagino la película Jesús de Nazaret con Robert Powell, ¿verdad? Con aquellos ojotes, ¿verdad? Casi exorbitados que los que tenía esa representación de Jesús, ¿verdad? Sergio será el apóstol Pedro, y Olimpia cumple el papel de una especie de María Magdalena. Y viene una reflexión, digamos, es una cita donde este personaje que es Mr. Cool, que es sinécdoque de la humanidad, en tanto representa a los bancos del mundo, decide que no va a aceptar las amenazas y no va a condonar ni a perdonar la deuda. Entonces no aceptan el perdón, no acepta seguir la lógica del perdón. Los pecados de soberbia y avaricia son los pecados en los que incurre el ser humano y por los cuales será castigado por el ángel exterminador. Bueno, son varias citas, digamos, donde se evidencia esa destrucción de la naturaleza y esos abusos de la naturaleza. Bueno, quería verlo porque es justamente, me llamó específicamente la atención, es una foto que encontré que es de Nueva York bajo la contaminación ambiental y que remite además al sexto sello, cuando el Cordero abre el sexto sello en el Apocalipsis, en el que se produce un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada, los astros del cielo cayeron sobre la tierra, etc. Y entonces ante la renuencia de las Naciones Unidas a acceder, Joao actúa como el ángel exterminador, y pues, cuando se rompe el último sello queda un silencio sobre la tierra y sobreviene la destrucción. Joao en portugués es Juan, el mismo nombre del apóstol, que no es el mismo que el evangelista, que tampoco es el mismo que escribe el Apocalipsis. Ok, ay, perdón, no te vi. ¿Usaste el papelito? No lo estrenamos, no lo estrenamos. Perdón. Bueno, quería entonces nada más señalar, ahí están los los pecados contra natura, que tienen que ver con el extractivismo, ¿verdad? En la minería en Brasil específicamente, o la deforestación para la producción de soya. Quería cerrar nada más entonces con una pequeñita reflexión al respecto de la crisis en la que nos encontramos, porque el sistema capitalista continúa en la explotación del planeta, y un planeta con recursos finitos no puede ofrecer recursos, no puede continuar en una explotación de manera infinita. Si no cambiamos de paradigma, la crisis continuará y estamos verdaderamente ante una situación verdaderamente calamitosa. Ya lo hemos visto, digamos, con el aumento de 1,5 grados a 1 grado más o menos, han oscilado el aumento de la temperatura planetaria en los últimos años. Y quería cerrar con me adelanto un montón, con un código QR para el que le interese revisar algunas noticias. Aquí son diferentes noticias sobre múltiples temas.
aquí está. Es el código QR, por si alguien lo quiere revisar. Tiene acceso a diferentes documentales sobre el continuo crecimiento y el cambio climático que nos está afectando y lo mal que vamos por el mar. Hola. ¿Así? Hola. Muchísimas gracias, Melvin. A continuación escucharemos a la máster en letras Diana Martínez Alpizar. Ella estudió Filología Española y posee además una maestría en Literatura Latinoamericana de la UCR. Trabaja como profesora e investigadora en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, donde participa en el programa de estudios sobre biopolítica y corporalidades. Sus áreas de interés son la evaluación educativa y la literatura centroamericana contemporánea. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, para mí es un privilegio estar hoy en compañía de mis colegas. Mi presentación se titula El post-apocalipsis en la ciencia ficción centroamericana, escrita del 2000 al 2015. En un primer lugar, me gustaría comenzar por la presentación del corpus. Tal vez quiero hacerles dos aclaraciones muy puntuales con respecto a este corpus, antes de que veamos cuáles son los cuentos que lo componen. El primero sería en qué consiste, ¿verdad? ¿Cuál es el nexo que une a todos estos cuentos centroamericanos? En todos ellos se narra un fin del mundo o un fin de la humanidad, porque no necesariamente es lo mismo, y en alguno de ellos también se narra qué es lo que sucede después. Cae la civilización humana, pero hay un mundo posterior a este fin de la humanidad. Actualmente el corpus, esta es la segunda aclaración, está compuesto principalmente por textos costarricenses. Esto pues tiene que ver con la disponibilidad de los textos, ¿verdad? Para mí es más fácil conseguir textos de literatura costarricense. En realidad sigue siendo un reto conseguir texto de literatura centroamericana. Entonces, esto implica que tengo, si no me equivoco, creo que son 6 cuentos de escritores costarricenses, uno de una escritora salvadoreña y uno de una escritora guatemalteca. Como ven, pues evidentemente todavía no tengo cuentos del resto de países centroamericanos. El corpus entonces está compuesto por Días del Fin, de Jacinta Escudos, Los túneles de la memoria, de Laura Casaza, La 11ª generación, de Antonio Chamu, La flor del crepúsculo, de Laura Quijano, La continuidad de los parques, de Alexander Obando, Abel, de Ana Cristina Rossi, Mujer en silencio, de Ana Fortuny y La incompleta, también de Ana Cristina Rossi. A nivel teórico, en realidad, no voy a ahondar mucho, me interesa más que ustedes tengan hoy tal vez un recorrido muy general del corpus, de las características principales, pero sí me interesa que sepan cuál es mi herramienta teórica, ¿verdad? De dónde es que yo hago mi lectura. Hay elementos de la ficción especulativa, también hay elementos de la teoría de literatura apocalíptica, de biopolítica, de ecocrítica y de poshumanismo. Conforme vaya explicándolos la conformación del corpus, voy a mencionar algunos de estos aspectos. Para hoy me planteo 3 preguntas claves. La primera, ¿cómo se configura la estética del desastre? Utilizando el término, ¿verdad?, que utiliza Sontag en un texto del 96. Con esto me refiero a cuáles son los recursos formales que utilizan estos textos para narrar el fin. La segunda pregunta es a cuáles preocupaciones e inquietudes refieren estos textos. Y la tercera, que espero que me dé tiempo de llegar ahí, ¿cuál es el papel de la biopolítica en estos fines del mundo?
Cuando planeaba la presentación, no sabía cuáles recursos formales que yo había identificado eran tal vez los que ayudaban más a entender el corpus. Al final me decidí a ponerles o a comenzar por la tipología de personajes. Entonces, en los 8 cuentos que yo les acabo de mencionar, yo descubro que hay 3 tipologías de personajes. La primera sería la última sobreviviente, que esta figura del último sobreviviente es una figura muy recurrente en textos posapocalípticos o posapocalípticos, y dice Eva Horn, que es una teórica que analiza el tema del apocalipsis, dice que la figura del último sobreviviente es una figura que representa la melancolía y que representa la precaución. La melancolía porque es una figura que está vinculada al mundo que desaparece, y la precaución porque la figura del último sobreviviente es un personaje que es testigo y víctima, es alguien que vio y que por tanto puede contar y puede decir por qué ocurrieron las cosas. Curiosamente, ¿verdad? Y esto es muy interesante del corpus, en el corpus hay 3 cuentos donde no encontramos un último sobreviviente masculino, sino que son personajes femeninos los que se constituyen como las últimas sobrevivientes. Esto sucede en el texto de Abel, ¿verdad? Con Laila, que también va a aparecer en la incompleta, y sucede también con el texto Mujer en silencio de Fortuny, donde después de que aparece un virus mortal que arrasa con la mayor parte del planeta, la narradora se convierte en la última sobreviviente. Por otro lado, la segunda gran categoría que yo encuentro en este corpus es la categoría de seres poshumanos. Acá lo que sucede en algunos casos es que el Homo sapiens desaparece, pero comienza a evolucionar, comienza a transformarse en algo más. Esto ocurre, ¿verdad?, en Abel y en la incompleta, donde Laila, ¿verdad?, que les cuento que es el personaje principal del texto, ella poco a poco comienza a transformarse en algo que ya no es un ser humano. Dice que comienza a perder el apetito, deja de comer mucho, le aparece una protuberancia entre los ojos. Entonces, Laila poco a poco, ¿verdad?, va dejando atrás su condición humana para convertirse en algo más. En los túneles de la memoria, los seres humanos, debido a las condiciones de la superficie de la Tierra, se ven obligados a irse a vivir debajo de la Tierra, debajo de la superficie, y comienzan entonces a transformarse en una especie de roedores. Y por último, en la 11ª generación, los seres humanos desaparecen también por un virus y son reemplazados por seres robóticos. Y por último, hay una categoría que yo denomino como testigos, que esta categoría lo vamos a encontrar en Días del Fin de Jacinta Escudos, en La Flor del Crepúsculo de Laura Quijano y en La Continuidad de los Parques de Alexander Obando. En este caso son testigos, son personajes humanos que van a presenciar el fin del mundo, pero que no lo van a sobrevivir. Entonces yo creo que, bueno, esta categoría inicialmente, para que conozcan el corpus, es bastante útil. La siguiente categoría también, que me parece que es muy útil y es muy interesante y me va a llevar a la segunda pregunta, tiene que ver con los tipos de apocalipsis. Yo hago mi propuesta particular con base en la propuesta de ese autor, que me cuesta mucho pronunciar el nombre, Balasapoulos, del 2006. Entonces acá tendríamos 3 categorías de apocalipsis, según el motivo de este apocalipsis. Ya les voy a ir explicando. En un primer lugar, tendríamos los apocalipsis llamados contingentes. En este caso, el ser humano no tiene una responsabilidad directa del acontecimiento del apocalipsis. Estamos hablando entonces de apocalipsis que ocurren y en los que la voluntad humana o la acción humana no tiene nada que ver. Muchas veces, ¿verdad?, estos apocalipsis contingentes se relacionan con hiperobjetos, es decir, con catástrofes naturales que lo que hacen es evidenciar la insignificancia del ser humano. Por ejemplo, y yo creo que con el ejemplo ya les va a quedar más claro, en los días del fin no se menciona nunca que el apocalipsis llegue por alguna razón, por algún tipo de acción del ser humano. Nada más se dice que comienzan a caer meteoritos,
que comienzan a caer meteoritos, que hay maremotos, que ocurren incendios, pero nunca se vincula esta serie de acontecimientos naturales con el accionar humano. Lo mismo ocurre en la continuidad de los parques. En la continuidad de los parques se le dice a la población que va a ocurrir el fin del mundo, pero este fin del mundo no ocurre porque los seres humanos hayan hecho directamente algo. La gente se prepara porque sabe que el viernes se va a acabar el mundo y no hay nada que ellos puedan hacer. Y ellos tampoco, digamos, tienen culpa de que el fin del mundo llegue. Y por último, en la 11ª generación igual aparece un virus que no se vincula con el accionar de los seres humanos y desaparece a la humanidad. Este apocalipsis contingente se opone a la categoría que yo llamo apocalipsis antropocéntricos. Acá sí, acá el apocalipsis llega debido al accionar de los seres humanos. Acá, digámoslo en términos coloquiales, son los seres humanos los que se ganan literalmente el fin del mundo. Y en este caso, ¿verdad?, a diferencia de los contingentes, no tenemos un evento que marque ese fin, sino que más bien es la suma de una serie de acciones a lo largo del tiempo lo que va a llevar al fin del mundo. Esto sucede, por ejemplo, en La Flor del Crepúsculo. En La Flor del Crepúsculo se menciona, y de hecho ahorita creo que vamos a ver una cita al respecto, se menciona que los seres humanos, debido a una serie de acciones o de omisiones, vinculadas sobre todo al medio ambiente, a cómo gestionaron el medio ambiente, provocaron poco a poco el fin del mundo. Alberto Chimal, ¿verdad?, habla de esta categoría como apocalipsis lentos, ¿verdad?, porque son apocalipsis que van sucediendo poco a poco. Lo mismo sucede, ¿verdad?, este tipo de apocalipsis antropocéntrico lo vamos a encontrar en Los túneles de la memoria, en La Flor del Crepúsculo, en Abel y en La Incompleta. Y por último, había un texto que era bastante particular, que era Mujer en silencio, donde hay un evento antropocéntrico, o sea, es la acción del ser humano el que desencadena el apocalipsis, pero es un evento, no es como en el antropocéntrico, que es la suma de eventos, sino que es uno. Un científico libera un virus y provoca el fin de la humanidad. Esta clasificación entonces resulta bastante útil para poder entender las preocupaciones de cada uno de los textos, porque los textos que tienen que ver con apocalipsis contingentes, o sea, con apocalipsis que ocurren no vinculados directamente por la acción humana, reflexionan, por ejemplo, sobre temas como la muerte, la fugacidad de la vida. Acá les puse el valor de la vida humana, la reflexión sobre la existencia humana en general. Y de hecho acá les puse una cita de Jacinta Escudos, ¿verdad?, que se relaciona con esta preocupación existencial. La voy a leer. Lo único que pienso mientras el agua me arrastra, lo que lamento es no haber podido pintar en el muro del hospital una sola frase. Yo estuve aquí. Quizás alguien en la resurrección de los tiempos la hubiera leído, como cuando los arqueólogos descubrieron las tumbas de Egipto. Alguien habría leído mi grafite y, aunque no supiera mi nombre, sabrían que alguien existió aquí, un ser humano, ese alguien que fui yo. ¿Okay? Entonces, curiosamente, otro texto, ¿verdad?, que yo incorporo dentro de los apocalipsis contingentes, que es el texto de Alexander Obando, es un texto bastante particular porque utiliza el tema del apocalipsis para hablar sobre la construcción de masculinidades hegemónicas. En este texto es un fin del mundo enfocado en una familia costarricense, donde el padre de familia representa esta masculinidad hegemónica, donde este padre de familia representa la masculinidad hegemónica e impide que sus hijos muestren el miedo que tienen ante el fin del mundo. Voy a poner la cita porque me gusta mucho, voy a leer la cita porque me gusta mucho. Don Jorge, desde el puro principio, se opuso a que la madre llevara a los muchachos a misa. Solo iban a presenciar la miseria de los demás en los momentos que más bien se debe ser fuerte. Para eso tengo 2 huevones, espetó el padre con ira, para que aguanten como hombres todo lo que habrá de venir. Entonces, vean las preocupaciones de los apocalipsis contingentes. Los apocalipsis, voy a pasar acá, los apocalipsis antropocéntricos, las preocupaciones que muestran
son completamente distintos. Acá ya vamos a encontrar, por ejemplo, claras referencias a temas como el cambio climático, evidentemente, la inequidad social. De hecho, los textos que están agrupados como apocalipsis antropocéntricos son en su mayoría textos que comienzan como textos distópicos que poco a poco evolucionan y terminan siendo textos apocalípticos. Entonces, acá podríamos encontrar, por ejemplo, el texto de Laura Quijano. Voy a ver si me da chance de leer las dos citas, el de Quijano y el de Ana Cristina. Paulo suspiró de cansancio y se incorporó lentamente. Sabía que su sueño era absurdo. La desolación que había sobrevenido sobre la tierra no se había extendido en un instante. Años transcurrieron antes de que comenzaran las guerras, la impotencia frente a los desastres y el fin de la civilización. Cuando David era niño, nadie imaginaba siquiera que un futuro fuera así de eminente. Entonces vean, ¿verdad?, que hay un llamado igual a esa idea de que es un apocalipsis construido poco a poco. Acá también se puede ver en el texto, en la cita de Rossi. Llamamos a los dirigentes comunales del pueblo. Nos reímos y nos despedimos diciéndonos, bueno, esto es, porque una vez empezado no había forma de pararlo. Ya no. 20 años atrás sí, 20 años. ¿Qué quería decir 20 años? Bueno, creo que la parte de biopolítica no me va a dar chance, entonces quiero tal vez retomar 3 conclusiones muy amplias. Los textos apocalípticos revelan los miedos, temores, angustias e incertidumbres, y hay una gran variedad, desde angustias existenciales hasta lo que Nayar llama ecotraumas. La mayoría de estos textos son textos con finales cerrados, con poca esperanza, pero que, como dice Benjamin, funcionan para organizar el pesimismo y ofrecen preocupaciones desterritorializadas. Esto quiere decir que ofrecen preocupaciones no solo vinculadas, digamos, a Centroamérica, sino que preocupaciones que implican a toda la humanidad. Y por último, pues tengo un reto que sería ampliar el corpus. Entonces, si alguien conoce un texto que esté en este periodo y que sea apocalíptico, al final de la conferencia hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. A continuación escucharemos a la máster Ana Cristina Rossi Lara. Ella estudió en Inglaterra, Francia y Holanda. Es autora de las novelas María la Noche, La Loca de Gandoca, Limón Blues, Limón Reggae, La Romana Indómita y Tocar a Diana. Con algunas de estas obras ha ganado premios nacionales e internacionales. Su más reciente novela, Lalia, es la historia de una mutante que junto con otros pocos mutantes sobrevive a la muerte de la humanidad por el cambio climático. Bueno, muchísimas gracias. Quiero empezar, diciendo, por lo que siempre me regañan mis hijas y mi difunto compañero, porque me decían la maestra de salitrillo, porque ando siempre buscándole peros a las cosas. A mí no me gusta llamarle apocalipsis a los desastres, a las catástrofes, porque apocalipsis en griego quiere decir revelaciones. Y claro, las revelaciones que están en la Biblia no son muy bonitas, son catastróficas. Entonces, de ahí se llamó a las catástrofes apocalipsis, pero apocalipsis son revelaciones. Y pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, la Virgen, la Madre de Jesús, es virgen porque la difusión de los evangelios la hizo San Pablo, que era griego. El griego antiguo era un idioma muy misógino y toda mujer joven era partenos, o sea, virgen. Entonces, a la Madre de Jesús, que era Alma en hebreo, una muchacha que, como a los judíos no les interesaba la virginidad o no, porque eran pueblo perseguido, le interesaba la fertilidad, Alma no tenía nada que ver con si era virgen o no, pero como la difusión se hizo en griego, pasó a ser partenos y la Madre de Jesús se convirtió en una virgen. No quiero decir que esto esté mal o bien, no, porque había cultos antes de Cristo, había cultos, la Virgen Cósmica, entre los romanos las vestales, que eran las que cuidaban el fuego, tenían que ser vírgenes, pero bueno, solo una pequeña aclaración de la maestra de salitrillo sobre por qué no me gusta llamarlo apocalipsis, sino
catástrofe. Y bueno, yo quiero hablar un poco sobre esta catástrofe del fin del mundo, que es el tema de mi novela más reciente, Lalia. Quería empezar leyendo un poquitito, pero creo que no me va a dar tiempo. Y es que lo que yo quiero decirles es que no es un texto de ciencia ficción. O sea, Lalia es una mutante que sobrevive a la destrucción de la humanidad por cambio climático. Eso no es ciencia ficción, ni siquiera ciencia posible, no es mi imaginación, es lo que nos espera. No tengo la referencia y se me olvidó en la casa, pero como esta es una ponencia performática, no me siento culpable de haberla dejado. Lo pueden buscar, un artículo de la BBC que decía que las catástrofes de calentamiento global podían empezar, fue en texto del año pasado, en unos 10 años podían empezar. O sea, esta mutante que sobrevive al cambio climático no es ciencia ficción, es nuestro futuro. ¿Por qué? En estos momentos está la COP en Colombia y no están tomando ninguna medida. ¿Y por qué se mide siempre la temperatura y el aumento de la temperatura respecto a niveles industriales y niveles preindustriales? Porque el cambio climático empezó con la revolución industrial, con la quema de combustibles fósiles, cuando los gases llamados de efecto invernadero suben a la atmósfera. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, todo el mundo lo sabe, pero no está de más repetirlo. La radiación del sol entra y tiene que volver a salir, pero los gases de efecto invernadero impiden, por eso se llama invernadero, y entonces se queda la radiación solar y el mundo se va calentando y se va calentando por la quema de combustibles fósiles. Y bueno, hay una cosa en lo cual baso, digamos, la catástrofe final de la novela, en la que poca gente ha pensado, y es la siguiente. El metano es un gas de invernadero, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2, que es el más corriente. Y el hexafluoruro de azufre, que lo producen algunas industrias, es 23.500 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, o sea, y lo seguimos produciendo. Entonces, que la temperatura siga aumentando no parece preocuparle absolutamente a nadie de los que están reunidos ahora en Colombia. Lalia es una mutante, pero es una mutante que no puede respirar, o sea, es mutante ¿por qué? Porque puede vivir sin oxígeno. ¿Cuál es una cosa que los científicos, a los cuales los científicos no le han dado mucha importancia? Es que si el permafrost, ustedes saben que el permafrost es esa capita de hielo que está sobre todo en el Ártico, en Siberia, en Alaska, en Groenlandia, sobre lo que en otras épocas, hace millones de años del planeta, era productos orgánicos, descomposición, puede ser tal vez hasta de seres humanos, pero sobre todo de vegetación, que se convirtió en metano, el gas, y en dióxido de carbono, por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya ese permafrost empezó a derretirse. Si ese permafrost continúa derretiéndose y no hay señales de ninguna parte de los países que producen los gases de efecto invernadero de que vaya a parar, por ejemplo, la gran promesa que hizo China es que en el 2100 llegaría a tener emisiones netas. Emisiones netas quiere decir que absorbe tanto gas de efecto invernadero como produce. En el 2100 no va a haber nada. O sea, el planeta, claro. Por eso a mí me da risa,
o ganas de llorar cuando la gente dice, hay que salvar al planeta. No, hombre, el planeta feliz se sacude esa cosa rara, ¿verdad?, de Homo sapiens sapiens. Y justamente en la novela Lalia, en la última parte, cuando evoluciona hacia otra cosa, porque en Lalia ella es una mutante, pero se encuentra otro mutante y la vida continúa. No les digo cómo, porque entonces es un spoiler y ya van a saber el final, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que nadie ha explorado la siguiente hipótesis. Sale el metano cuando se derrite el permafrost, sube a la atmósfera y reacciona con el oxígeno con solo que haya un rayo, algo de electricidad, y los encienda. Y al reaccionar, no es inmediato, pero progresivamente desaparecen. Y no digo progresivamente en 5 años, no. Los científicos saben que ese progresivamente puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año. O sea que Lalia es una mutante que puede vivir sin oxígeno. Pero ¿en qué tipo de mundo? Cuando todo lo que conocemos necesita oxígeno para sobrevivir. Ella es una mutante que está sola porque no hay oxígeno. Y yo creo que los científicos no le han dado suficiente importancia a esa hipótesis, que por el momento es una hipótesis, pero que es una posibilidad también, de que al derretirse el permafrost, como solo ha empezado a derretirse pues una pequeña parte, no le han dado importancia, que salga el metano, que reaccione con el oxígeno y que la humanidad muera, no por todas esas catástrofes, incendios y todas esas cosas, no, simple y sencillamente porque es una humanidad, una naturaleza, ecosistemas que necesitan el oxígeno para sobrevivir. Solamente digamos las bacterias anaerobias, y yo lo sé porque yo tuve una bacteria anaerobia en la matriz y vivía sin aire y por eso costó montones deshacerse de ella, meses. Y en el fondo del mar, en esas profundidades abisales, hay organismos anaerobios que no necesitan oxígeno, pero son los únicos. Todo el resto necesita oxígeno. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No estamos haciendo absolutamente nada. Costa Rica debería estar en estos momentos, por ejemplo, porque hay un fenómeno que se llama las islas de calor, que se empiezan a dar cuando hay concreto y no hay árboles. Y ya en San José empezaron, la Municipalidad de San José, a hacer los estudios sobre las islas de calor, porque en las islas de calor la temperatura puede subir hasta 48 grados y el ser humano no aguanta 48 grados. Y todo eso se puede remediar sembrando árboles. Costa Rica debería ya empezar a sembrar árboles, pero por todo lado, y hacer sus áreas protegidas muchísimo más grandes. O sea, la muerte de la humanidad por cambio climático viene, ya hay un punto irreversible. Con solo esa cifra, miren, los océanos están absorbiendo el 93,5% del calor del calentamiento global sin convertirlo en temperatura, porque una cosa es calor, que se mide en joule, en julios, aunque suene muy raro, y otra cosa es la temperatura, que se mide en grados Celsius. Solo ha convertido como 1,5 grados. Y ya con ese 1,5 grados, ustedes se acuerdan cuando el huracán Nate por primera vez atravesó Costa Rica. No solía suceder eso. Con solo ese 1,5 grados o por ahí, que ya ha aumentado, hay mucho más tormentas tropicales, mucho más ciclones, mucho más huracanes. Pero cuando empiece a convertir un poco más, una vez que se superen, los científicos no saben, digamos entre 3 o 4 grados, el proceso se vuelve exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Que se multiplica por sí mismo. Entonces,
Entre más hay, más hay. Y eso, bueno, es cuestión, por eso así empieza la novela Lalia, ¿verdad? Porque empieza y es rapidísimo, rapidísimo. Si el mar convierte 4 o 5 grados, sigue convirtiendo 6, 7, 8, 9, 10, bueno, y eso se lo transmite al aire. Los seres humanos no pueden, ¿verdad? Porque una cosa es lo que puede pasar si no hay oxígeno y otra cosa es lo que puede pasar si el mar convierte el calor en temperatura. Ahí morirían no por falta de oxígeno, sino porque el aire es demasiado caliente para nuestros pulmones que no están acostumbrados a eso. Pero, las mutaciones existen. Yo vi, gracias a un amigo muy curioso que tengo, un documental de Animal Planet, que otra gente, bueno, se le ha volado encima porque parece que es un secreto que no hay que divulgar. Parece que existen las sirenas y los tritones, que son seres humanos que durante la época glacial, como no encontraban alimento en la tierra, fueron a buscarlo al mar. Y en el mar encontraron alimento y mutaron. Entonces son humanos que mutaron a seres que podían sobrevivir en el agua, y es lo que la gente llama las sirenas. En el documental de Animal Planet se veía que viajan con las ballenas. Entonces, a veces las ballenas, ¿verdad?, tienen como esas tragedias de que quedan varadas y se mueren, y se encontraron científicos de la NOAA, que es ese organismo que estudia los mares y la atmósfera en Estados Unidos, se encontraron cráneos y partes de cuerpo que parecían humanas, pero eran humanas y pez a la vez. Los recogieron para estudiarlos, fue en Sudáfrica, y llevaban todo, y el país, Sudáfrica, no les permitió a los gringos sacar todas esas pruebas. Se las dejaron y las incautaron. Y luego de que salió ese documental de Animal Planet, salieron otro montón de documentales, yo los tengo todos diciendo cómo ese documental de Animal Planet era mentira, pero bueno, yo creo que sí puede ser, porque como hicieron, si no durante las épocas glaciales, todos los seres humanos que vivían en esas partes hubieran muerto, y no parece que no fue lo que ocurrió. Entonces queda esa posibilidad. Entonces eso de que el ser humano, las seres humanas, porque no sé, a mí, yo siempre que me imagino las primeras mutantes, me las imagino mujeres, probablemente porque las mujeres sabemos lo que es llevar primero una mórula, después una cosita que va creciendo, y después, es que los hombres no pueden imaginarse, y sería maravilloso que si el cambio climático nos da tiempo, los científicos pudieran implantar y de alguna manera hacer que los hombres experimentaran lo que es la maternidad, porque desaparecería el patriarcado, desaparecería el machismo, estoy segura. Lo que es llevar un ser humano adentro, sentirlo o sentirla moverse, sentirla, bueno, yo no, solo tengo 2 hijas, entonces solo puedo hablar en femenino, sentirla cómo patea, cómo reacciona ante la música. O sea, es una experiencia tan increíble, y dar a luz, bueno, ese dolor que yo nunca he sentido un dolor igual, porque me tocó dar a luz la primera vez en París, en la clínica de los obreros metalúrgicos, porque bueno, era gratis, era del Partido Comunista, y seguían el método del doctor Lamas, que estudió en la antigua Unión Soviética, y le llamaban el parto sin dolor. Entonces a uno no se le permitía nada, ni una aspirina, solo le vaporizaban agua de Vián, y el dolor es tan tremendo, que a mí se me había quedado la matriz adentro, y el doctor llegó a empujar,
para ver si me la sacaba. Y el dolor fue tan fuerte que yo creí que me iba a morir. Y yo vi a mi marido de ese momento, francés, que agarró al doctor por el cuello, por detrás, y le dije, si no le pone anestesia, en estos momentos lo ahorco ya. Y le prensó así la garganta. Y entonces me pusieron anestesia. Yo creo que si los seres humanos varones pasaran por ahí, yo creo que sería el mundo muy diferente. Y tal vez, bueno, yo no creo que, sí estoy convencida por todos los estudios de que no podemos ya detener la catástrofe de calentamiento global. Al mundo le quedan máximo como unos 30 años y bueno, yo amo Ecuador. De las experiencias más hermosas que he vivido en mi vida fue conocer el Ecuador de Rafael Correa, que fundó la Universidad de las Artes y me invitaron, y los incendios en estos momentos en Ecuador, que es uno de los países que más agua tiene en el planeta, son tan grandes que han llegado a Quito, que está a miles de metros de altura. Y la sequía que ha vivido es tan espantosa, que ahora es uno de los países, siendo uno de los países más maravillosos de visitar, ahora mejor no visiten Ecuador. Entonces, bueno, yo sí creo que nos queda poco tiempo de vida, 10, 15, con mucha suerte, 20 años. Si Costa Rica siembra un montón de árboles, pasaremos esos 20 años protegidos probablemente por los árboles, que es lo único que nos puede proteger. No me voy a extender sobre el proceso fotosíntesis y el CO2 y el oxígeno y todo, porque ya se me acaba el tiempo, pero no es ya ciencia ficción. No le digo apocalipsis, pero en el sentido de revelación, sí vengo a hacer un apocalipsis para aquellos que no lo sabían, pero yo creo que todos ustedes lo sabían desde antes. La revelación es que nos quedan muy pocos años de vida como humanidad y ojalá haya mutantes y sobrevivan, porque el final de la novela, la manera como sobreviven, yo creo que es, para no decir lo mejor, digamos, lo menos malo, como decía Fishman, lo menos malo que tiene la novela Lalia, que incluye el cuento Abel, es la manera como encuentra esa pareja de mutantes de sobrevivir. Y yo creo que si sobreviven, así va a ser. Pero que ya no hay vuelta atrás y entonces fíjense mucho en lo que hacen, disfruten mucho la vida, porque tenemos los años contados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Y muchísimas gracias a todas nuestras y nuestros ponentes. Vamos a proceder ahora a la sección de preguntas y comentarios. Pueden levantar la mano y el máster Roberto Jaén, ¿verdad? Me ayuda, él se va a encargar de ir llevando el orden de la palabra con el micrófono, ¿verdad? Entonces yo quería decir algo respecto a todo lo que dijo Ana Cristina Rossi. Me aprovecho un segundito además porque tuve que correr un montón. No, qué terrible, qué perdido quedé. Justamente porque quería comentar en esta lógica de lo que planteaba Ana Cristina, los estudios de verdad son aterradores. Y esto inclusive respecto de cómo los océanos mantienen el calor, inclusive se ha multiplicado porque se descubrió desde finales de los 80s, pero se ha difundido poco, que los plásticos que han ido a parar al mar por las corrientes marinas han terminado por acomodarse en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y en el Océano Índico, como lo llaman islas o continentes de microplásticos,
que esto hace inclusive que la transferencia de calor entre la atmósfera y los océanos no pueda darse de forma fluida y natural como normalmente se daba antes. Entonces es parte de lo que está acelerando el calentamiento o el cambio climático al menos. Y esto derivará en el derretimiento de los casquetes y la desalinización de los mares. La cosa está peluda, es un piropo, ¿verdad? Sí, sí. Peluda no es nada, sí. Ese era mi comentario. Perdón, por aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes. Quería preguntar, bueno, yo soy médico y me queda la inquietud respecto a las fotografías de los cuerpos fallecidos de las personas en el terremoto de Cartago. ¿Cómo establecer ese ¿verdad? Entre la información, ese límite entre la información que nos permita sentir ¿verdad? Los sentimientos de las personas que están en ese momento viviendo esa muerte, y cómo poder documentarlo y cómo establecer ese límite respetuoso hacia, ¿verdad?, las personas que están fallecidas? Es cómo establece usted esa ética, eso que usted mencionó de la línea ética, que ahora, ¿verdad?, eso es tremendo, uno tiene que tener mucho cuidado, por lo menos en redes sociales y todo eso, para poder establecer esa comunicación afectiva que estamos intentando, ¿verdad?, respetuosa. Se oye. Voy a tratar de responder su pregunta. Digamos, un dato importante es que no existen registros, realmente no existen registros de cuántas personas murieron. Un trabajo reciente de un autor que se llama Rodrigo Granados, él hace un estudio genealógico y, digamos, da una cifra de alrededor de 800 personas que murieron. Digamos, por decisión del gobierno de don Cleto González Víquez, se decidió enterrar a las personas lo más pronto posible, ¿verdad?, para evitar la descomposición de los cuerpos y que eso fuera a causar una peste, ¿verdad?, como había ocurrido en 1856. Digamos, volviendo un poquito a su pregunta, evidentemente para esa época existe, digamos, unas ideas diferentes a lo que es la muerte, ¿verdad? Digamos, recordemos por ejemplo las fotografías de las personas fallecidas, que es, digamos, mucho de la época victoriana, ¿verdad? Viene esa idea de la muerte, porque posiblemente muchas de esas personas no contaban con los recursos para sacarse una foto en vida, entonces ya, digamos, por ejemplo, destinaban algún dinero, digamos, para poder sacar las fotos. Yo me baso un poco, digamos, lo que he expuesto en otras ocasiones, en los trabajos de Jennifer Weinzenfeld. Aunque ella es historiadora del arte, hace unas apreciaciones muy interesantes. Ella analiza el terremoto de Kanto en Japón. Entonces plantea, digamos, cómo dentro de la cultura japonesa las imágenes de la muerte son importantes. Evidentemente, durante todo este periodo es importante, digamos, esa cultura visual en torno a la muerte, pero también ella plantea, digamos, que esas imágenes que ahora nos pueden resultar brutales, podían crear, digamos, a nivel global, y hablo global porque sí hay una circulación ya de esa época, a crear una empatía. Entonces yo pienso que eso va un poco en sintonía para el caso, digamos, del terremoto de Cartago. Entonces hay como esa idea también, bueno, sí, son imágenes impactantes. Igualmente, si uno lee las crónicas de la época, bueno, son bastante desgarradoras, pero tal vez el fin era crear una empatía. Y datos que me he encontrado es que, por ejemplo, en diversas partes del mundo, en España, en Cuba, en Centroamérica, se hacen actividades para recoger fondos a favor de los damnificados. Y también me he encontrado imágenes muy interesantes, no de los cadáveres, pero sí de la ciudad destruida, por ejemplo, en revistas españolas, como la Ilustración Artística y la revista española y americana. Entonces, evidentemente, sí uno puede hablar que hay una globalización de esta cultura material, lo que llamo yo cultura material y visual, en torno a las catástrofes, ¿verdad?
y en el caso particular que yo analizo en el terremoto de Cartago. Entonces no sé si por ahí le logré responder su pregunta. Muy interesante, gracias. Bueno, ya que no hay más preguntas, yo quiero aprovechar para hacer una pregunta, porque me parece muy interesante, digamos, como pensar el tema del apocalipsis, del fin del mundo, a través de la literatura. Específicamente, yo quisiera como saber, ustedes que están como investigando estos temas en los textos literarios, sobre todo el corpus que tiene Diana ya recogido y la investigación de Melvin, y obviamente Ana Cristina desde su lugar de escritora, ¿qué es lo que la literatura está problematizando, digamos? Porque claro, se siente que hay un discurso y se ve que hay un discurso muy pesimista, ¿verdad? Pero hay una problematización más allá como de encontrar alguna salida a esto, y cuál sería esa salida, digamos, si hay, por ejemplo, un cuestionamiento de una construcción del sujeto desde un lugar distinto, ¿verdad? En relación con un sistema, en relación con, ¿verdad? Esa construcción de la subjetividad moderna, ¿verdad? Que está asociada con el capitalismo, el tecnocapitalismo, la cultura farmacopornográfica, ¿verdad? Todo esto. ¿Qué es lo que desde la literatura se está problematizando? Bueno, yo te puedo decir que hace 12 años yo escribí un artículo que salió en la revista de Ciencias Sociales de esta universidad, que se llamaba, vean qué ingenuidad, cambiar de sistema económico, un asunto de supervivencia. La ingenuidad de creer que se podía cambiar de sistema económico. Todavía existía la Unión Soviética, bueno, no, ya no existía la Unión Soviética, pero yo siempre fui de izquierda, milité en el Partido Socialista, en Francia también, y siempre creí en que habría una alternativa a tiempo, porque es obviamente este sistema económico el que, y eso no lo mencioné y me parece, bueno, una grave omisión, que es el capitalismo a partir de la era industrial el que nos ha ido llevando y que no ha aceptado un movimiento, porque yo fui parte de un movimiento francés, bueno, buenísimo, genial, que se llamaba el movimiento por el no crecimiento, o sea, crecer nada más lo necesario, pero se crece inmensamente y la cantidad que se desperdicia, por ejemplo, lo de los plásticos, ¿verdad? Cuando yo veo esto, yo me horrorizo, porque como me horrorizo igual cuando voy a México, más cuando voy a México, porque en México las embotelladoras hacen que en ningún lugar de México haya agua potable en los tubos. Entonces, ¿qué se vende? Agua en botellas. Cada vez que he ido a México, a cualquier parte, a la Feria de Guadalajara, le dan a uno botellas hasta para que se lave los dientes. Entonces, bueno, es el capitalismo el que está provocando. Entonces, había una salida, cambiar de sistema económico, pero yo pienso que ya no la hay. Creo, y por eso a mí me gusta mucho la teoría de lo poshumano, porque creo que se relaciona mucho con las inquietudes que vemos en la literatura centroamericana y en la literatura latinoamericana y mundial actual, que es un replanteamiento de la posición del ser humano en relación con nuestros modos de producción, con nuestra subjetividad y con el medio ambiente. Y creo que los textos tienen algo de optimismo todavía, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué escribir esto? ¿Para qué escribir si usted no cree, ¿verdad?, que todavía se puede hacer algo? Aunque nos queden 20 años, bueno, ¿qué podemos hacer en estos 20 años? Entonces creo que, sí, creo que todavía hay algo de esperanza. Y creo que estos textos, ese carácter admonitorio que tienen, pues la representan, ¿verdad? Y creo que también es algo muy humano aferrarse a las cosas, aferrarse a la esperanza aún hasta el último momento. Sí, pero será posthumano, yo creo, pero bueno, es una salida, posthumano, perfecto, será mejor. En algún momento Lalia está hablando con uno de los compañeros mutantes que se encuentra y dice que el Sapiens Sapiens tenía que haber mutado porque había muchísima gente que estaba en contra del
calentamiento global, del capitalismo que nos estaba llevando a eso, pero no fue suficiente y que iba a mutar de sapiens sapiens a sapiens discernans, en latín, ¿verdad? Y no mutó porque hizo falta un poquitito para inclinar la balanza. Yo personalmente, bueno, primero como analista literario, digamos, yo percibo en general, igual que en Ana Cristina, tal vez en muchos textos, inclusive de Alex Obando, que tengo presente, El más violento paraíso y algunas otras cosillas por ahí, sí siento un fatalismo fuerte, ¿verdad? Estoy bastante ubicado también con Ana Cristina en el sentido de que no veo yo que el ser humano esté haciendo nada para cambiar, porque justamente en Facebook teníamos una discusión con Linda Berrón y otros compañeros ahí sobre el tema del cambio climático antropogénico, porque hay todo un negacionismo de gente que considera que el ser humano no es capaz de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y todo lo que hacemos en la época industrial, que no es capaz, no es suficiente para transformar el planeta como lo hemos transformado, cuando a todas luces la evidencia empírica demuestra que sí. Entonces se sostiene todavía un negacionismo, ¿verdad? Y ante eso yo lo que veo es que habría que parar así casi en seco y comenzar a decrecer, y no está sucediendo. Como decía Ana Cristina Rossi, ahora estaban reunidos en Colombia y no están haciendo nada los políticos, así que yo no veo camino más que justamente me parece una visión ya literaria además interesante, esa especulación sobre la mutación y la adaptación, como todas las especies lo hacen, ¿verdad? Que eventualmente el ser humano también se adapte de alguna forma, evolucione de alguna forma ante eso. Pero sí, yo tiendo a ser pesimista también, pesimista por el lado de la humanidad, digamos que positivo, optimista en cuanto a la posibilidad de evolución y de posthumanismo en ese sentido. Bueno, yo… Hablo. Bueno, yo evidentemente no soy experto en literatura, pero sí me gustaría aprovechar este momento y decirle a doña Ana Cristina, bueno, todavía no he podido leer su novela, pero me parece que es muy pertinente su lectura. No sé qué tan, digamos, favorable estuviera usted para que su libro sea de lectura obligatoria en colegios. Bueno, o por lo menos que se lea. Por lo menos podría ser una novela recomendada. Justamente esa problemática del cambio climático, ¿verdad? Es uno de los temas que se ve en secundaria y es una discusión, bueno, que es totalmente pertinente, ¿verdad? En esos tiempos, poder poner a analizar a los chicos y chicas sobre estas problemáticas, ¿verdad? Que no están a muy largo plazo, ¿verdad? Para que suceda algo como ella también lo ha comentado, ¿verdad? Y realmente es una mesa muy interesante, ¿verdad? En México hubo el Instituto de Investigaciones Estéticas, hizo unos días atrás unas reflexiones sobre todo esto. Entonces los invito también a que busquen esas conferencias. No recuerdo muy bien, pero sí es del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces hay reflexiones muy interesantes sobre todos esos temas. Entonces pueden ser de consulta muy valiosa. Eso es lo que quería decir. Gracias. Me van a disculpar, pero estoy un poco acatarrada. Aún así hice el esfuerzo de venir porque este tema es muy interesante y me apasiona. Pero dejando aparte un poquito el tema, quería señalar una cosa literaria. Qué maravillosos son los lectores. Son maravillosos porque es increíble la cantidad de aspectos y de perspectivas que dan a un cuento, cómo ven
situaciones que uno jamás ha visto, influencias que nunca ha visto. O sea, yo me he quedado en los comentarios sobre Greenwald totalmente asombrada, porque he estado acostumbrada a que cuando comentan este cuento se debata sobre todo la violencia para conseguir un fin. Es decir, ¿por qué todos los que no estamos de acuerdo con este sistema, por qué no lo quemamos? O sea, ese es el comentario que normalmente siempre se hace. Y veo que en este caso ha sido pues, una investigación literaria de orígenes y todo. Nada más quiero decir que este cuento yo lo publiqué por primera vez el año 90 en la revista de la UNED, de manera que todavía Hussein no había quemado los pozos, pero cuando vi las imágenes de eso, realmente me quedé impresionada, porque así es como yo me imaginaba el Amazonas, ¿verdad? Es impresionante, claro que equiparar a Joao y a Hussein me parece una cosa blasfema, pero quería dar las gracias como lector, como analista, lo apasionante que es ver esas otras lecturas. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, doña Linda. Yo creo que en algún momento de ahí le había comentado que yo utilizo el texto con mis estudiantes porque sí me parece, y una de las discusiones que planteo en algún momento es justamente el tema de la violencia, que utiliza Joao como último recurso, porque por supuesto que siempre dicen, no, hay que ser pacífico y demás, y sí, todo bien, digo, yo soy pacífico y demás, pacifista más bien, pero hay un componente que me llama la atención y que me parece interesante de analizar, que no lo comenté acá por cuestiones de tiempo, y es el gesto además del kamikaze, ¿verdad? Que es aquel que ya ha perdido toda esperanza, porque tal vez una frase que me parece importante es, quien no tiene nada que perder, quien ya lo ha perdido todo, ya no tiene nada que perder, que es justamente el caso de cualquiera que llaman terrorista, digamos, en Palestina o en cualquiera de estas situaciones, ¿verdad?, que le ha matado a su familia, que ya no tiene nada que perder, ¿de qué va a hacer, verdad? Es un ejercicio casi de catarsis, ¿verdad? Por eso también inclusive la amenaza que le hace Mr. Cool, pero ustedes también se van a morir. ¿Ya para qué? De por sí nos estamos muriendo. Ya no nos queda mucho tiempo. Acelerarlo un poco más es un gesto desesperado, me parece inclusive, ¿verdad? Por eso me llega personalmente esa actitud, pues yo también lo he pensado, terrorismo ambientalista es necesario, ¿verdad? Pero de todas maneras, muchísimas gracias por venir, doña Linda, de verdad, jamás me esperé. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad, por acompañarnos y por el texto, que eso me ha encantado además desde siempre. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestros ponentes y a todas las personas que han participado de este espacio. Esta mesa titulada Discurso, Apocalipsis y Crisis Ambiental nos ha permitido debatir sobre la dimensión de la tragedia que afectó a la ciudad de Cartago en 1910 a través del análisis de tarjetas postales que producen diversas formas de entender e imaginar un acontecimiento traumático. También sobre el relato Greenwald de Linda Berrón, que responde a un modo de interpretación propio del mito para la crisis ambiental antropogénica. También nos ha permitido pensar en torno a la configuración de la estética del desastre en cuentos de ciencia ficción centroamericanos y de carácter apocalíptico, y sobre una pregunta que se cierne sobre un futuro incierto en el que sobrepasaremos el aumento del 1.5 grados Celsius. Para despedirnos, la Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte agradecen su participación en este evento. Les invitamos a formar parte de las demás actividades que se desarrollarán en el marco del Congreso de Artes y Humanismo. Les recordamos que pueden revisar la programación escaneando los códigos QR que tenemos dispuestos en los espacios en los que se llevarán a cabo las distintas actividades. Y para más información también pueden visitar nuestros perfiles en Instagram y Facebook.
Nos pueden encontrar como Congreso de Artes y Humanismo UCR. Tengan todas y todos muy buenas tardes.